Hola, mi nombre es Andrés Baeza, soy profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué fue necesario declarar la independencia en febrero de 1818 para el caso de Chile? ¿Por qué es necesario dejar por escrito esa voluntad de convertirse en un Estado libre, soberano e independiente? Te invito en la siguiente cápsula a explorar los argumentos, las razones que hubo detrás de esta decisión y también a comprender la dimensión internacional y continental de este proceso. La pregunta que vamos a responder entonces es ¿por qué fue necesario declarar la independencia de Chile? Para eso vamos a considerar el uso que se le da al concepto en el periodo que estamos abarcando. En 1775, uno de los padres del derecho internacional, Emer de Battle, asimiló la situación de los estados soberanos o naciones al de las personas o individuos en su estado de naturaleza. En dicho estado, las personas eran libres, eran iguales, eran soberanos de sí mismos y además eran independientes, es decir, nadie podía interferir en sus decisiones. Lo mismo aplicaba, según Battle, para el caso de los estados soberanos o de las naciones. Eran iguales entre sí, eran independientes entre sí y soberanos, es decir, nadie podía interferir desde afuera en sus decisiones internas. La primera vez que se expresó esto en un texto escrito fue al año siguiente, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, firmada el 4 de julio de 1776, como consecuencia de la realización del Congreso de Filadelfia, que reunió a representantes de las 13 colonias británicas de Norteamérica. Ellos decidieron poner por escrito su voluntad de convertirse en un Estado soberano, libre e independiente. Reclamaron su derecho a hacerlo, dado el comportamiento tiránico y despótico que acusaban tenía la monarquía británica hacia ellos. Por supuesto, esto no fue aceptado por la monarquía, lo que llevó a una guerra de independencia que terminó recién en 1783 con la firma del Tratado de París. En dicha oportunidad, la monarquía británica reconoció la existencia de los Estados Unidos de Norteamérica como estados libres, soberanos e independientes, lo que implicó que formaban a ser parte de la comunidad internacional. Explico esto porque tan importante como la declaración de independencia fue el hecho de que los Estados Unidos fuesen reconocidos como un nuevo Estado, como una nueva entidad política que pasaba a formar parte de la comunidad internacional. ¿Y esto por qué es importante? Porque la declaración por sí misma no basta, como han mostrado casos recientes. El caso de Kosovo en el 2008, que declaró su independencia de Serbia formando una república independiente, no ha tenido el reconocimiento de todos los estados de la comunidad internacional. Solo algunos lo han reconocido, como Estados Unidos, lo que ha impedido que Kosovo ejerza su soberanía de manera efectiva. Cataluña es un caso más reciente. El año 2017 firmaron su declaración de independencia respecto a la monarquía española, pero nadie, ningún estado de la comunidad internacional, reconoció la existencia de un estado catalán, lo que hace que esta declaración sea algo más que una declaración de intenciones de formar un estado. Por eso es importante la dimensión internacional, el reconocimiento por parte de otros estados, el cual al mismo tiempo no es posible si es que ese estado que quiere existir no declara su independencia. Según David Armitage, un historiador norteamericano experto en este tema, hay dos argumentos que fundamentan esta decisión. El primero, la publicidad. Se firma una declaración de independencia con el objetivo de darle publicidad a la causa entre los propios miembros de la comunidad política a través de declaraciones escritas, de ceremonias, de proclamas, se informa al pueblo y también porque se busca la legitimidad. Es decir, cuando un grupo de insurgentes vistos desde el gobierno establecido quiere romper los lazos, se considera como una causa ilegítima. Pero si tiene el apoyo de la comunidad internacional o de algunos estados, pasa a ser un cuerpo beligerante en ese conflicto.
lo que hace que pase a ser regido por el derecho internacional. Por eso era importante durante las guerras de independencia declarar la independencia y al mismo tiempo ganar el apoyo de algún Estado extranjero. Además, este era el primer paso para el reconocimiento internacional. Estos dos argumentos entonces fundamentaban en general la necesidad de declarar por escrito la independencia. Vamos ahora a conocer algunas dimensiones del proceso que llevó hacia la firma de la Declaración de Independencia en el caso de Chile. Lo primero es considerar la dimensión continental de este proceso. La Declaración de Independencia de Chile forma parte de algo mayor. Como vemos en la imagen, varios de los estados latinoamericanos que tú conoces al día de hoy firmaron declaraciones de independencia en este mismo periodo. Otros existieron después, surgieron como una fragmentación de estos primeros estados que surgieron durante las guerras de independencia. Sin embargo, casi todos tienen su origen en estas declaraciones que se firmaron en este periodo, como nunca antes había ocurrido en la historia. Este fue quizás el periodo más fructífero en declaraciones de independencia hasta ese momento. Sin embargo, vemos que los usos que se le daban al concepto de independencia en ese momento eran bastante ambiguos. Algunos territorios usaron la palabra independencia, pero para referirse a la idea de que su voluntad era mantener el territorio independiente de una invasión extranjera y resguardar los derechos del rey ausente, que era Fernando VII, como fue el caso de Paraguay y de Quito en los documentos que puedes ver ahí en la pantalla. En cambio, Venezuela tempranamente optó por declararse como un Estado soberano, libre e independiente y romper sus vínculos con la monarquía española. Fue quizás el único caso que lo llevó a ese extremo tan tempranamente. En el caso de Chile, el uso fue más bien como los primeros casos que mostramos recién. No se usó la palabra independencia en esos años tempranos para referirse a la idea de romper los vínculos con la monarquía española, más bien para resguardar la integridad de los territorios. Y vemos que en las distintas instancias que hubo, como la Junta de 1810, el Congreso Nacional de 1811 y el Reglamento Constitucional de 1812, se mantuvo la lealtad al rey Fernando VII, aunque se dieron pasos gigantescos hacia la autonomía política con respecto a lo que estaba ocurriendo en la península ibérica, mientras el rey estaba prisionero de Napoleón. Por lo tanto, el camino hacia la declaración de independencia fue mucho más largo, fue más bien un episodio tardío del proceso, no como en Estados Unidos, que fue el episodio inicial. La proclamación de independencia recién ocurre en 1818, cuando Bernardo Higgins firmó el acta en una ceremonia pública en la ciudad de Talca el 12 de febrero de 1818, en el aniversario de la batalla de Chacabuco, que había sido un hecho fundamental que llevó al poder a O'Higgins como el primer gobierno independiente. Ese mismo día se llevaron a cabo ceremonias paralelas en otras ciudades, como en Santiago, donde en la Plaza de Armas se hizo una lectura pública del Acta de Independencia, que es lo que se ve en la imagen. Sin embargo, hay toda una controversia porque desde Concepción, los historiadores locales defienden la idea de que la independencia fue firmada en primer término cerca de Talcahuano, al calor de la batalla durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, como el acta original está perdida, esta polémica sigue abierta. Vamos ahora a analizar, más allá de esta polémica, el texto mismo de la proclamación, para comprender algunas de las ideas que hemos analizado. Lo primero es entender que aquí hay dos documentos. El primero es la proclamación propiamente tal, firmada por Bernardo Higgins y sus 3 ministros. Como ya vimos, el acta original está perdida. Esta es una copia, es un impreso que circuló para darle publicidad, ¿cierto?, a la causa. En segundo lugar, tenemos el manifiesto que se hace a las naciones, que fue otro documento paralelo al de la proclamación, cuyo objetivo era dar a conocer al resto de los estados, al resto de las naciones, los fundamentos de la decisión de declararse independientes. En otras palabras, había que convencer a la comunidad internacional de la existencia de este nuevo Estado. Si vamos al texto de la declaración o de la proclamación de independencia,
vemos distintos elementos que están en la línea de lo que hemos estado diciendo. En primer lugar, era necesario justificar la decisión. La primera parte del texto es una justificación de la decisión, producto, ¿cierto?, del agravio sufrido por este pueblo, que necesita terminar esta violenta sumisión de la que ha sido víctima. Se construye entonces una imagen negativa de la corona española. En segundo lugar, se establece un mecanismo que da legitimidad a la decisión. Esto no es la declaración de una sola persona, es una declaración de una comunidad. En otros casos, como Estados Unidos o las Provincias Unidas de La Plata, se hizo a través de un congreso, con representantes de las provincias que firmaron un acta de independencia. Acá se hizo más bien una suerte de plebiscito, dado que fue imposible realizar un congreso en el contexto de guerra. En ese plebiscito, entonces, se manifestó la decisión de declararse independiente a través de firmas de los ciudadanos. En tercer lugar están los destinatarios de esta proclamación. Como hemos dicho, es el mundo, es el resto de las naciones, o en otras palabras, el género humano. Esto está comunicándose a todo el mundo. Todos tienen que conocer esto. En cuarto lugar está la declaración misma, es decir, la decisión. Chile se conforma como un Estado libre, independiente y soberano y queda para siempre separado de la monarquía española. Ahí está la decisión formulada con claridad. Y por último hay un elemento menos estudiado que Simon Collier, un historiador, ha denominado la omisión necesaria. No está especificada en la Declaración de Independencia la forma de gobierno que ha de adoptarse. Esto se deja abierto. Podía ser una república, como fue el caso de Estados Unidos, o podía ser una monarquía más bien constitucional, similar a la monarquía británica. ¿Y por qué? ¿Por qué se deja abierta esta opción? Dice Collier. Porque lo que se buscaba era el reconocimiento internacional, especialmente de las potencias extranjeras, de las potencias europeas, y también de Estados Unidos, por supuesto, que era una república. Pero la mayor parte de las potencias europeas eran monarquías. Y la más buscada, o más bien el reconocimiento más buscado, era el reconocimiento británico. En ese sentido, se dejó abierta la opción de la monarquía por un tiempo, en caso de que fuese necesario adoptarlo, si era un requisito para ser reconocido como un Estado independiente. Ese reconocimiento, entonces, como decíamos anteriormente, es muy importante. Es el reconocimiento de los Estados que le dan la bienvenida a este nuevo Estado a ser parte de la comunidad internacional. Es un acto declarativo, donde se verifica la existencia de esta sociedad políticamente organizada, ahora convertida en un Estado. Ahí tenemos a Mariano Egaña, que fue uno de los principales diplomáticos que participaron en las negociaciones de este reconocimiento, y las fechas en las cuales los distintos estados fueron reconociendo la independencia de Chile. Primero Portugal, hasta luego llegar a España recién en 1844, el estado del cual Chile se estaba independizando. Bien, espero que en esta presentación hayas podido comprender el significado de la Declaración de Independencia de Chile. ¿Por qué fue necesario hacerlo? ¿Por qué era necesario expresar por escrito tal decisión? ¿Qué es lo que contenía también esa decisión? ¿Y cuál era su importancia como primer paso para ser reconocido por los otros estados a nivel internacional? Muchas gracias y espero que nos veamos en una siguiente oportunidad.